Hermanos, entonces ahora a entrar en la meditación de la palabra del Señor y saludamos a los amigos que vinieron en este día. Bueno, yo estoy un poco afectado de la garganta, hermano. Me dio como una virosis en estos días, ahí me excusan, que sí me toca esforzarme un poquito para hablar. Le damos la bienvenida a Madeleine, Nayibe, Matilde, Salomé, Elkin Darío, Samuel, Felicinda, Pedro, Gladys López, Miguel Orrego, Alejandro Herrera, Sebastián, Alejandra, Rosa, Esther, Michelle, Juan David, Didi, Emilsen, Mayra, Fernanda y Paula. Bienvenidos. ¿Cuánto le damos la bienvenida a los amigos? Bueno, a todos le damos la bienvenida en el nombre del Señor. Vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios. Estén de pie un momentico. Ahí vuelven y se estiran un poquito. Vamos a leer dos pasajes de las Escrituras. Vamos a leer en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, los versos 13 y 14. Y luego vamos a leer en Éxodo capítulo 6. Los primeros versículos de ese capítulo. Amén. Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Amén. Bueno, vamos a ubicarnos ahí y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Leamos el 15 también. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y vamos a leer en Éxodo 6 también los primeros versos. Éxodo 6. Dice así: Jehová respondió a Moisés, verso 1: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob. Presta atención ahí. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Vamos a orar al Señor. Señor Jesús, invocamos tu nombre glorioso y elevamos, Señor, esta oración delante de tu presencia. Invocamos tu nombre y te rogamos que nos bendigas en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Edifícanos con tu palabra, Padre celestial. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Demos gloria a Dios. Pueden, hermanos, estar cómodos. Bueno, hace 8 días iniciamos una serie de enseñanzas acerca de el nombre de Dios. Y hace 8 días estuvimos hablando de la importancia del nombre de Dios. Amén. Y estuvimos hablando también de lo que representa el nombre de Dios. Estábamos diciendo por qué es importante conocer el nombre de Dios y lo que representa el nombre de Dios.
Cuando hablábamos de la importancia del nombre, decíamos que, poniendo un ejemplo, vemos que los nombres a las personas se los ponían no por simplemente un gusto de los padres, sino porque el nombre tenía que ver con la esencia de la persona. Amén. Y mire que es muy importante el nombre, porque ahora que estábamos leyendo en Éxodo 13, Moisés dice: listo, usted me está mandando que vaya pues a Egipto y que hable con el pueblo de Israel y que les diga que usted me envió, pero ¿qué le digo? Que quién me envió. Amén. ¿Cuál es su nombre? Porque es importante el nombre. El nombre representa al ser que lo tiene. Amén. Y también estábamos hablando de lo que representa el nombre. Entonces decíamos que el nombre básicamente representa 4 cosas fundamentales. El nombre representa la presencia de Dios. El nombre representa el carácter de Dios. Si usted no lo vio o lo quiere recordar, puede ver la grabación. Ahí está en Facebook, está en YouTube. Si no quiere ver todo el culto, lo adelanta y ve solo la predicación. Amén. Entonces representa la presencia de Dios, representa el carácter de Dios, representa el poder de Dios y representa la autoridad de Dios. Amén. Hoy vamos a iniciar, como yo les dije, vamos despacio. El hecho de que yo vaya despacio no quiere decir que me voy a ir hasta las 2 de la tarde. No, vamos despacio. Hoy vamos a hablar de la revelación progresiva del nombre. Amén. Y Dios ha sido progresivo en su revelación, no solo con su nombre, sino también con su plan. O sea, Dios no lo reveló todo desde el principio. Dios ha ido revelando su plan, su naturaleza, su carácter. Lo ha ido revelando de manera progresiva. No lo reveló todo de una vez, porque todo de una vez, es más, Dios no lo ha revelado todo. Hay cosas que Dios no ha revelado y hay cosas que solo Dios revelará cuando estemos en su presencia. ¿Se acuerdan por ahí de un himno muy antiguo que cantábamos? ¿Cómo es que era? Lo entenderemos todo más allá, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan? Lo entenderemos todo más allá. En la Sión, patria de mi Dios, con los santos al estar allá, veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Sí, allá sí se acordaron. Bueno, pues hay que desempolvar esos himnos, ¿cierto? Amén, bueno. Entonces, hay cosas que Dios no ha revelado. De hecho, Moisés lo dijo al pueblo de Israel, que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Pero hay cosas que Dios no ha revelado. Pero Dios sí ha revelado mucho. Y lo que Dios ha revelado lo ha ido revelando de manera progresiva. Amén. De esa misma manera, entonces Dios usó diferentes nombres como medio de revelación, de autorrevelación. Porque algo que dijimos hace 8 días es muy importante volverlo a decir. Nadie le puso nombre a Dios. Nadie. Nadie le puso nombre a Dios. Mire que ahorita leíamos que el Señor dice: mas en mi nombre no me di a conocer. Pero también le dice a Moisés: este es mi nombre. O sea, Dios está revelando, porque nadie le pone nombre a Dios. Decíamos que el acto de ponerle nombre a alguien revela autoridad sobre esa persona. Amén. Nosotros le ponemos nombre a nuestros hijos porque tenemos
autoridad sobre ellos. Hay quienes deciden cambiarse en el nombre, pero ¿cuándo lo pueden hacer? Cuando ya tienen la mayoría de edad. Antes no. ¿Sí se da cuenta? Entonces hay quienes se cambian el nombre porque no les gusta el que tiene y se ponen uno peor. Entonces, Dios se fue autorrevelando a través de su nombre. Amén. Y lo fue haciendo en la medida de que fueron surgiendo las necesidades. Amén. Entonces, como vamos a ver, la revelación progresiva del nombre, la revelación progresiva del nombre tiene unas etapas. Amén. Yo aspiro hoy por lo menos a que miremos 2 etapas de esa revelación progresiva del nombre del Señor. Esas 2 etapas o fases de la revelación progresiva del nombre, la primera es la etapa o la fase abrahámica. ¿Por qué se le llama así? Porque es la etapa en la cual Dios revela su nombre a través de las experiencias que iba teniendo Abraham. Oiga, esta semana escuché algo que me llamó mucho la atención de Abraham. Abraham era un hombre, según la tradición de los rabinos y sabios judíos, Abraham era un hombre ateo. No era ni siquiera idólatra, ateo. El papá de Abraham sí era idólatra. Es más, según esa historia, el papá de Abraham era el que hacía los dioses y se los vendía a la gente. Taré. Entonces, lo que me llamó la atención es que dice que de Abraham desde muy niño él comenzó a cuestionarse eso, porque él veía que el papá era el que los fabricaba. Y entonces él que un día le cuestionó al papá: papá, pero esos dioses sí pueden ayudar a la gente, no es que usted mismo es el que los hace. ¿Sí ve? Él comenzó a cuestionarse. Entonces él se decepcionó y él no creía en Dios. Dice que era un ateo. Dice que un día el papá por alguna razón le tocó salir y dejó a Abraham en el negocio, vendiendo los dioses, los ídolos. Y entonces Abraham cogió una piedra y destruyó todos esos dioses como una especie de martillo, y destruyó todos esos dioses y dejó solo el Dios más grande. El Dios más grande de todos lo dejó y le puso el martillo en la mano. Y cuando el papá volvió, vio todos esos dioses destrozados y le dijo: ¿qué pasó aquí? Y dijo: yo me descuidé un ratico y cuando vine todos esos dioses estaban acabados. Vea, ese fue el que los dañó a todos. Entonces el papá sabía que eso no era posible. Pues ¿cómo así que eso no es posible? Ah, sí, ve, papá, ¿usted para qué cree en eso? Sé que los dioses no se pueden ni defender. Amén. Eso pasó con ¿te acuerdan el episodio de cuando los filisteos capturaron el arca y la metieron en el templo del dios Dagón? ¿Cierto? El Dagón era una estatua y ellos metieron el arca al templo del dios Dagón, el arca del pacto, y cuando fueron a mirar al otro día, Dagón estaba postrado delante del arca. Y dijeron: ve, ¿qué pasó aquí, güey? ¿Qué cayó? ¿Qué? Lo volvieron a acomodar. Y volvieron al otro día y ya Dagón era despedazado. Amén. Porque esos dioses no son. Tenga eso en su memoria. Esos dioses no son. Y cuando hablo del ser, hablo del existir. Esos dioses no son. Entonces, ¿cómo llegó Abraham? ¿Cómo pasa Abraham de ser un ateo a ser el padre de la fe? ¿Cómo pasa? Por revelación. Porque Dios se le reveló
Alabanzas al nombre de Jesús. Porque Dios se le reveló. Y entonces Dios se le mostró a Abraham. Amén. Y Abraham le creyó a Dios. Por eso es que la Biblia dice que es el padre de la fe. Porque le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Entonces, en la fase abrahámica, yo solamente voy a hacer referencia a esto porque si no, pues me iría mucho mal. Yo quiero ser paciente, pues, pero nos iríamos con mucho más tiempo. Pero entonces, el primer nombre que podemos encontrar, no el primero, pero lo vamos a mirar en este orden. Los nombres de Dios, cuando se refiere a Dios como tal, amén. Está el nombre Él, solo E y L, Él, amén, Él. Ese aparece en Génesis 46:3, por ejemplo. En muchas más partes aparece, pero para que usted tenga una referencia. En Génesis 46:3, donde dice: entonces dijo Dios, yo soy. Aquí hay, porque es que en el español pues sonaría Él, pero entonces dice: yo soy el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto. Aquí le está hablando Dios a Jacob. Yo soy el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Entonces aquí cuando Dios le está hablando a Jacob, le está diciendo: yo soy Él. Amén. Esa es una manera como las personas, como Dios se le reveló a las personas, a los que se le reveló con este nombre, ¿cierto? Él, yo soy Él, solo Él. Hay otro que es Eloah, es decir, E-L-O-A terminando en H, Eloah. ¿Sí? ¿Dónde está ese? Ese está en Nehemías 9:17, Eloah. Así se refiere Nehemías a Dios cuando está orando por su pueblo Israel. Pero tú eres Dios, perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, pues no los abandonaste. Cuando Nehemías está haciendo esta oración, Nehemías utiliza esta palabra en el hebreo. Recuerde que la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, no en español. Entonces por eso utiliza este nombre que es Eloah. Amén. Eloah. Y hay otro que aparece en el primer versículo de la Biblia. Mire que a nuestro idioma todos se traducen como Dios, ¿cierto? Ahorita leímos Dios, Dios, y en el primer versículo de la Biblia que dice: en el principio creó, ¿quién? Dios. Ahí aparece otra palabra diferente. A nuestro idioma español todas se traducen como Dios, pero en el idioma original son palabras diferentes. Está Él, está Eloah, y esta es Elohim. Elohim, E-L-O-H-I-M, Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo es Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. No, yo no sé hablar hebreo, lo leí. Bereshit es en el principio, bara es creó, y Elohim es Dios. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. La palabra que aparece ahí es la palabra Elohim, pero con esta palabra Elohim hay una confusión. ¿Y sabe cuál es la confusión?
Las personas que creen en la Trinidad, si aquí hay alguien que crea en la Trinidad, no se sienta atacado, que ese no es mi propósito. Pero usted puede creer en la Trinidad, porque esa es la tradición más predominante en el mundo que se considera cristiano, ¿cierto? La Trinidad. De hecho, la Iglesia Católica, pues es la iglesia que más ha predominado acá en América Latina, y la Iglesia Católica es trinitaria. Ellos hablan y creen en la Santísima Trinidad. Amén. Ese es otro tema, que es unicidad, y no me voy a ir por allá porque nos enredamos. Pero también tenemos tema para demostrar que hay un solo Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta palabra Elohim, les decía que las personas que creen en la Trinidad fundamentan, muchos, no todos. Hay trinitarios que no fundamentan, personas que creen en la Trinidad que no fundamentan su creencia desde este versículo, pero muchos trinitarios sí fundamentan su creencia desde este versículo de Génesis 1:1. ¿Por qué? Porque la palabra Elohim es plural. Es plural. Entonces recuerde, Eloah es Dios, pero Elohim es Dios, pero es una palabra plural. ¿Qué quiere decir plural? ¿Qué es qué? Varios. Entonces, en el idioma español, para uno convertir una palabra en plural, ¿qué letra le añade al final? La S u otra. Bueno, yo no soy profesor de español. Aquí la profesora de español es la hermana Marcela. Pero una de las formas para hacer una palabra plural es ponerle la S al final. Pues yo puedo decir carro, es una palabra que singular. Para yo decir carros es plural. Amén. Entonces, en el hebreo, esa im es la forma de convertir una palabra en plural. Entonces, como Elohim es una palabra plural, muchos han dicho que desde ahí se está mostrando la pluralidad de Dios. ¿Cómo así que la pluralidad de Dios? Es decir, que Dios no es uno en esencia, sino que son varios. Pero cuando uno tiene su mente condicionada, pues usted va a decir Elohim plural. Ahí están tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque ya tiene la mente condicionada a eso. Pero entonces resulta que plural pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 50, pueden ser 100, pueden ser 1000, pueden ser 100,000, pueden ser 1,000,000, si no se especifica. Ahora, cuando esta palabra Elohim en la Biblia se refiere al Dios, porque ahorita vamos a mirar que también se utiliza para referirse a otros dioses que no son el Dios verdadero. Ahorita vamos a mirar eso. Pero entonces, cuando esta palabra Elohim se usa con referencia a Dios, el verbo que la acompaña siempre está en singular. Entonces, por eso Génesis 1:1, ningún traductor de la Biblia se ha atrevido a decir: en el principio crearon dioses los cielos y la tierra, porque así no está en el hebreo. El verbo bara está en singular, que es el verbo creó. Está en singular. Y siempre que se refiere al Dios verdadero, esa palabra Elohim está acompañada de un verbo en singular. Es más, esta palabra bara, que es creó, nunca se usa para referirse a una acción
de absolutamente nadie aparte de Dios. Al único que se le atribuye la facultad de crear es a Dios. Por eso esta palabra, ese verbo bara, que es creó en el hebreo, nunca acompaña a ningún otro sujeto, nunca, solo a Dios. Porque hay un solo creador y es el Dios verdadero. Hay un solo creador. Amén. Y es el Dios verdadero. Esta palabra Elohim es la más frecuente para designar a Dios, es decir, es la que más se usa. Pero ya vimos que también se usan otras como Él y como Eloá. Amén. Dios mismo la usa porque Dios es el que le dice a Jacob: yo soy Él, ¿cierto? Y en Nehemías la usa para orar: tú eres Eloá. Amén. Pero la que más se usa es la palabra Elohim. Amén. Y como es una forma plural, esta es la que ha causado más dificultades a muchos estudiosos de la Biblia. ¿Sabe cómo le llama técnicamente a los estudiosos de la Biblia? Se les llama exégetas. Alguno leía por ahí es que exegetas. Se les llama exégetas. Entonces esta forma plural le ha causado problemas a muchos exégetas, y por eso hay diferentes puntos de vista acerca de esta forma de Dios, de usar el nombre de Dios Elohim. Amén. Elohim. ¿Cuáles son los puntos de vista? Bueno, unos dicen que es un plural politeísta, ¿sí? Politeísta, o sea, varios dioses, ¿sí? Y que se utilizaba para referirse a varios dioses, entonces que son varios dioses. Como les decía ahora, las personas de creencia trinitaria creen que ahí se habla del Dios, como ellos lo denominan, el Dios trino o el Dios triuno, porque ya utilizan también esa terminología. El Dios triuno. Triuno, no trueno, triuno. Bueno, pero ¿cómo lo interpretaron los judíos, los israelitas, que fueron el pueblo al cual Dios se les reveló en primera instancia? ¿Cómo lo entendieron ellos? Porque eso es lo más importante. Uno lo puede acomodar a su realidad. Uno estudiando la Biblia se da cuenta que uno acomoda muchas cosas a su realidad y cree que está interpretando bien las escrituras. Yo en estos días le dije al hermano Juan Carlos, en estos días que estoy haciendo un estudio sobre las parábolas. De pronto también más adelante compartamos un tema sobre las parábolas. Y uno se queda sorprendido porque uno interpreta muchas cosas de la Biblia condicionado por su entorno, su contexto, su realidad. Por eso es muy importante entender que la Biblia fue escrita en un contexto cultural muy diferente al nuestro. Para poder entender, tenemos que ubicarnos en el contexto real y cultural de esas personas. Entonces, Pablo les decía que ¿a quién se le reveló Dios en primera instancia? ¿A quién? ¿Cierto? Abraham. Amén. Y Abraham es el padre de la nación hebrea, judía. A ellos se les llama hebreos, israelitas, judíos, pero es el mismo pueblo. Aunque Judá es solo una de las 12 tribus de Israel, pero también se les conoce así. Entonces, a ese pueblo fue el que a primera instancia Dios se reveló, al pueblo de Israel. Ya se le llama pueblo de Israel cuando a Jacob se le cambia el nombre y se le cambia el nombre por Israel. De Jacob salen las 12 tribus que conforman la nación de Israel. ¿Cómo entendieron ellos eso? Esa revelación de Elohim. Amén.
porque él a ellos se les reveló. Yo soy. Ahorita leíamos en Éxodo capítulo 6. Ahora lo leíamos ahí. En Éxodo capítulo 6, el versículo 2 dice: habló todavía Jehová a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham. Mire pues, dice: aparecí. Dios mismo es el que está utilizando ese término. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios. Ahí aparece la palabra Elohim, como Elohim omnipotente, Elohim Shaddai. Amén. Dios omnipotente. Es Dios mismo el que lo está usando, no es otra persona. Dios se mostró a ellos como Elohim. Amén. ¿Y cómo entendieron ellos a Elohim? Ellos creyeron que Elohim era tres. Los judíos tienen en su mente, los israelitas tuvieron en su mente que Elohim era tres, o que eran 10 o 100 o 1000. Ellos entendieron que Elohim era ¿cuántos? Uno. Entonces, ¿por qué está en plural si ellos entendieron que era uno? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué la forma Elohim es plural? Porque Elohim en plural expresa algo. Ese plural se llama plural de majestad. ¿Qué quiere decir eso? Que ese plural expresa grandeza, majestad. Cuando Dios está diciendo yo soy Elohim, y se le mostraba a él como a ellos como Elohim, cuando ellos se referían a Dios como Elohim, ellos estaban reconociendo que ese Dios no es que sean 2, 3, 4, 5 ni 10. Ellos estaban reconociendo que es uno, pero que ese ser es en sí mismo, tiene una majestad indescriptible, que hay una conjugación de atributos y de poderes en él, hermano, inmensamente poderoso y grande. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Por ejemplo, vea, solo vamos a mirar este versículo. En Génesis 32:20, cuando Jacob tiene la visión, la revelación allá en el lugar que se llamaba Luz, y luego él lo llama Betel. Amén. ¿Sí es ahí? No, no es ese. Bueno, entonces me equivoqué, fui yo. Es el texto que dice: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén. Si me ayudan por ahí y lo buscan. Vi a Dios cara a cara y fue librada. No, es 32:30, perdón, 32:30. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué palabra utiliza Jacob ahí? La palabra para referirse a Dios, Elohim. Y dice, vi a Dios ¿cómo? Vio una manifestación, no a Dios en esencia. ¿Vi a Dios qué? Cara a cara. No se está refiriendo a varios, se está refiriendo a uno. Entonces, ese nombre plural de Dios no es que sea una pluralidad de seres o de personas o de esencias, de naturalezas en Dios, sino que está expresando es majestad. Gloria al nombre del Señor. Eso es el Dios con múltiples poderes, con múltiples atributos, con múltiples facultades, con múltiple autoridad. Amén. Lo hacen es para intensificar el término para referirse a ese Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces,
Ningún erudito de la Biblia serio dice que acepta que Elohim es una pluralidad de seres. Cualquier erudito que sea serio tiene que aceptar y acepta. Y de hecho muchos que son trinitarios aceptan que ese término no expresa Trinidad, sino que expresa es majestad en el único Dios. Cuando el Shema de Israel, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová vuestro Dios, ¿cuál palabra aparece ahí? Elohim. Uno es. ¿Qué creían ellos? ¿O qué creen? En un solo Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces miremos, hermanos, que ese término Elohim se usó también para referirse a dioses falsos. Porque aunque Dios usó este título o este nombre para darse a conocer, era un término de uso general. Es como la palabra Dios. Es una palabra de uso general, ¿o no? Por eso se habla por eso en la Biblia los dioses que no son el verdadero Dios aparecen ¿con qué? Con D minúscula, para diferenciarlos del verdadero Dios. Por eso aparecen con D minúscula, para diferenciarlos del verdadero Dios. Amén. Bueno, entonces se usa para dioses falsos. Por ejemplo, en Jueces capítulo 8, verso 33. Jueces 8, 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Si se da cuenta que aparece Dios con D minúscula, pero en el idioma hebreo aparece la palabra Elohim. Entonces Baal Berit también era una trinidad. ¿Se da cuenta que no? Baal Berit no era una trinidad, Baal Berit era un ídolo. Era algo que la gente, no sé a quién se le ocurrió y lo creó una imagen y dijo: este es nuestro Dios. Y lo adoraron como a Dios y le pusieron por nombre Baal Berit. Pero ellos lo llamaban Elohim Baal Berit. Y no era una pluralidad de seres. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, este es el otro, este nombre Elohim es el que más se usa para referirse a Dios. Ya más adelante, en otra enseñanza, vamos a ver qué hizo el pueblo de Israel para poder diferenciar al verdadero Elohim de los otros que también llamaban Elohim. Ya vamos a mirar eso, pero eso lo vamos a mirar más adelante. Amén. Entonces, esto aparece, por ejemplo, vea, también a Dagón se le llama Baal, se le llama, perdón, Elohim, al dios Dagón, que era el dios de los filisteos. ¿Sí? Por ejemplo, en Jueces 16:23, cuando aparece el nombre Dios Dagón, aparece también Elohim Dagón. Y Dagón, ya vimos que era, la imagen de Dagón era que una. Ahorita hicimos referencia a que esa fue la imagen que se postró delante del arca del pacto. Entonces también se usó este término para referirse a dioses falsos que no eran una trinidad. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, si se usó para otros que no era una trinidad y no eran una trinidad, ¿por qué cuando se usa para el Dios verdadero sí se dice que es una trinidad o que es una pluralidad de personas? Yo no puedo interpretar las escrituras
a mi amaño. Eso es interpretar las escrituras a su amaño, a su capricho. Entonces yo interpreto que cuando Elohim se refiere a Dagón, Dagón es uno. Pero cuando Elohim se refiere al verdadero Dios, entonces no es uno, es triuno. No, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo, ni yo ni nadie puede hacer eso. Pues se atreven a hacerlo, sí. Pero eso es interpretar las escrituras ¿cómo? A su antojo, a su amaño, a su capricho. Entonces yo decido cuándo sí y cuándo no, y así no es. Amén. Elohim es un plural de majestad. Por eso lo llaman el plural majestático. Amén. El plural de majestad. Bueno, voy a correr con estos un poquito porque quiero llegar a un punto que no quiero pasarlo para la próxima. Quiero hablarlo hoy. Bueno, entonces hay otras combinaciones del nombre Dios con unas actividades con unos nombres que revelan una actividad particular de Dios. Amén. Por ejemplo, el Elión, ya sabemos que es Dios. El Elión aparece ¿dónde? Aparece en Génesis 14:8, refiriéndose a cuando habla de Melquisedec, que era, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ahí en el hebreo aparece la palabra el Elión. ¿Significa que el Dios qué? Altísimo. Amén. ¿Qué quiere decir el Dios Altísimo? No está hablando de longitud, ¿cierto? Que por ahí la gente saca un chiste tonto, que las iglesias tienen las puertas altas que para que entre el Altísimo. No se está refiriendo a longitud. Cuando habla del Dios Altísimo, está hablando es de el Dios que está por encima de todo y que por eso ejerce su autoridad suprema, porque no hay nadie por encima de él. A eso se refiere el Dios Altísimo. Amén. Que tiene y ejerce autoridad en todo lo creado, en los cielos y en la tierra. Amén. Ese es el Dios Altísimo. El Elión aparece en otros pasajes, pero les cito ese. Aparece también el Roí, o algunos lo pronuncian el Roi, ¿sí? Que se refiere al Dios que ve. Eso es lo que dice Agar cuando está en el desierto, se le acaba el agua. Amén. Pero y ella dejó a su hijo por allá porque no lo quería ver morir de sed, y Dios le provee agua y le dice: levanta al muchacho, no lo dejes morir. Y Dios le provee agua en el desierto a Agar. Amén. Entonces ella dice en Génesis 16:23, dice: tú eres el Dios que ve, el Dios que me ve. Y ella dice: ¿acaso no he visto aquí al que me ve? Ahí utiliza el Roí, ¿cierto? El otro es el Shaddai, que este es el nombre con el cual Dios más se revela a Abraham. Amén. El Shaddai, ese está en Génesis 17:1, por decir una referencia. Dice: Abraham tenía 99 años de edad cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Todopoderoso. Anda delante de mí, ¿qué? Y sé perfecto, ¿cierto? Alguna vez hablamos acá del Shaddai. El Shaddai es el Todopoderoso, así se traduce, pero también puede ser el todo suficiente. Amén. El que todo lo sustenta. Entonces Abraham fue necesitando
entender que Dios es el Dios altísimo, que es el que gobierna sobre todo, ¿cierto? Debió entender también que Él es el Dios, ¿qué? Todopoderoso. También debió entender, o necesitaba entender, que Dios es el Dios eterno. Ese es el Olam. Amén. En Génesis 21:33, plantó Abraham un tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Ahí aparece el Olam. Amén. Entonces tenemos ¿cuáles tenemos? A ver, si la recuerdan. ¿Cuáles son? El Elión, que significa el Dios altísimo. El Roí, que significa el Dios que ve. El Shaddai, que significa el Dios todopoderoso. Amén. Y también tenemos el Olam, que significa el Dios eterno. Gloria al Señor. Hay otra que está en Génesis 35:7. Está hablando de Jacob, edificó allí un altar y llamó el nombre El Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ya Jacob le había cambiado el nombre a ese lugar. Ya Jacob había estado ahí en ese lugar cuando iba huyendo de su hermano, cuando tuvo el sueño de la visión de la escalera y todo eso. Jacob dijo: este lugar se va a llamar Betel, que significa casa de Dios. Bet, casa, el Dios. Betel, casa de Dios. Amén. Pero Dios le dice a Jacob que vuelva a Betel. Y la segunda vez que Jacob va a Betel, le pone ya otro nombre a ese lugar y pone el Betel, porque la primera vez Jacob estuvo impresionado con el lugar. Dijo: ¿qué esto qué es aquí? Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Pero la segunda vez no está impresionado con el lugar. La segunda vez está impresionado es con el Dios que se le reveló ahí. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Por eso ahora pone este lugar el Betel. Mire pues que eso parece como impropio y hasta redundante. El Betel, el Dios de la casa de Dios. El Dios de la casa de Dios. Bueno, la segunda, esta es la fase abrahámica, ¿cierto? Estábamos diciendo que la revelación progresiva la vemos en dos fases. Primero, la fase abrahámica, esa es la primera fase. Aquí es donde vemos la revelación de él, de Elohim, de Eloá, de Elohim, de el Shaddai, el Olam, el Roí y el Dios de Betel, el Dios eterno, el Olam, todos esos. Ahora vamos unos minuticos a mirar la fase mosaica. Es decir, esta es la primera fase, es la fase de Abraham. La segunda fase es la fase de Moisés. Amén. Mosaica. Moisés. Bueno, ahorita para empezar leíamos dos pasajes. Génesis capítulo 3, los versos del 13 al 15, y Génesis capítulo 6, los versos del 1 al 4. Vimos esos dos, ¿cierto? Vimos esos dos pasajes. Bueno, Dios entonces llamó a Moisés y le dijo que lo enviaba al pueblo. Y por eso Moisés le dijo: bueno, y yo voy, y entonces, ¿qué les digo? Que quién me envió, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Amén. Y respondió Dios a Moisés, Génesis 3:14: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo voy a tratar de hacer esto sencillo, porque la verdad sencillo no es. No es sencillo. La gramática del español es muy diferente a la gramática del hebreo. Y como no somos especialistas en gramática, ni ustedes ni yo, aquí hay una que sí, pero ni ustedes ni yo, entonces no me voy a meter en ese enredo de la gramática, pero voy a tratar de explicar esto
con la ayuda de Dios. Amén. Y hay un versículo que nos va a ayudar mucho en esa explicación. Y ahorita les voy a decir cuál es. Ahorita les voy a decir cuál es. Amén. Resulta, mis amados hermanos, que ¿qué significa esto que Dios le dijo a Moisés cuando le dijo, yo soy, aquí aparece, yo soy el que soy? Pero los expertos en esto del hebreo dicen que esa traducción no es correcta. Porque denota que es algo estático. Mientras que en el hebreo se demuestra que esta declaración no es que Dios sea alguien estático, sino que no es que está diciendo, a ver, ¿cómo les digo? No es que está diciendo yo soy, sino que está diciendo yo soy el que estoy siendo. O sea, no, es algo que es una actividad constante. Ese yo soy denota como algo estático, pero el estoy siendo denota un movimiento, amén, una actividad. ¿Y por qué? Porque esta palabra, el yo soy, está relacionada con el verbo ser en el hebreo. Pero el verbo ser en el hebreo no tiene conjugación en el tiempo presente. Entonces ahí es donde está el complique. Porque no dice yo soy, o sea, en el hebreo no puede decir yo soy, sino que es yo seré el que estoy siendo, algo así. ¿Sí me doy a entender? Yo seré el que estoy siendo. Entonces Dios le dice, vaya, dígale a los hijos de Israel, yo soy. Entonces Moisés dice, entonces, yo tengo que ir a decir eso. Eso sí es un nombre. Pero en el versículo siguiente, mire que Dios le dice a Moisés, dice en el 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová. O sea, el primero está hablando es del ser. Ahora ya Dios sí le da un nombre. Ve, diles Jehová. Gloria al Señor. Ahí no aparece la palabra Jehová. Ahí aparecen 4 letras consonantes que son Y, H, W, H. En el hebreo es Yud, Hei, Bab, Hei. 4 letras, por eso se le llama tetragramatón, porque son 4 letras. Pero como les decía, ¿por qué Dios utilizó el yo soy? Pues que aquí se traduce yo soy. Y que realmente es yo seré, o yo estoy siendo el que seré, o yo seré el que estoy siendo, algo así. Porque es difícil para nuestro idioma acomodar eso. Amén. ¿Por qué? Porque está relacionado con el verbo es. Dios es. Por eso les decía ahorita, piensen en eso. Los demás dioses no. ¿No qué? No son. Dios sí es, los demás dioses no son. Y esa es la manera que Dios está revelando a Moisés y le está diciendo al pueblo, vaya y dígales que el que es el que los va a liberar a ustedes de acá. Porque ustedes están en un entorno de muchos dioses que no son. Y cuando yo los saque de aquí, los voy a llevar a un lugar donde hay muchos dioses pero yo sí soy. Él es, eso era lo que Moisés decía. Él es, o sea, él sí es, los otros no son. O sea, ni siquiera son. Por eso el salmista define muy bien eso en el Salmo 115. Amén. Nosotros decimos dioses muertos. Eso es una manera incorrecta de decir las cosas. No son. Es que ni muertos porque nunca tuvieron vida, mientras que nuestro Dios sí es. Y no solamente es, Él es
Oiga eso, hermano. Él es absolutamente por sí mismo. Él no necesita de nadie para ser. Nosotros necesitamos de Él para ser. Pero Él no necesita de nadie para ser. Él es. De hecho, muchos estudiosos han dicho que uno no, bueno, no me voy a complicar con eso, pero muchos dicen que uno no debería, Dios existe. No, Dios es. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios, quédese con eso. ¿Por qué Dios le reveló a Moisés así? Porque él le estaba diciendo, vaya, dígale a mi pueblo que el que es el que los va a salvar, el que los va a liberar, el que los va a rescatar de acá. Los otros no son, ni nunca serán. Y yo les dije que hay un texto que nos va a ayudar a eso, porque gracias a Dios que no solo hay Antiguo Testamento, hay Nuevo Testamento. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Y en el Nuevo Testamento Dios nos revela muchas cosas que para los que estuvieron en el Antiguo Testamento no fueron reveladas, porque la revelación es que hay un texto que nos ayuda a entender ese del yo soy. ¿Sabe cuál es? Apocalipsis capítulo 1, los versos 8 y 9, donde dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Mire, este es el que nos ayuda. El que es, el que era y el que ha de venir. Ay, qué maravilla esto, ¿no? Gloria al nombre de Jesús. Porque ¿sabe qué pasó, hermano? Que para yo preparar este tema leí muchas cosas de judíos. Y escuché videos y vi videos de judíos explicando eso. Pero como ellos no creen en Jesús, entonces para ellos es más complicado el tema. Pero como nosotros sí creemos en Jesucristo, que es el verdadero Dios que se hizo hombre, en el Apocalipsis él a Juan se le está revelando ¿cómo? Como el que era, el que es, perdón, el que era, el que es primero. Es porque es, pero también era y también será. Y nunca dejará de ser, porque Él existe absolutamente por sí mismo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces, mire que ahí cuando les dije, cuando aparece la palabra Jehová, porque ya ahí en Génesis 3, en Éxodo 3:15 aparece la palabra Jehová. Y también en Éxodo 6 aparece la palabra Jehová con mayúsculas. Si nota que aparece con mayúsculas en Génesis 6, 2 y 3, dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Éxodo 6, 2 y 3. Y después dice: y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová. En la Biblia, en el idioma original, no aparece Jehová. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo llegamos al Jehová? ¿Y por qué se llegó al Jehová? Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pues mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Amén. Note eso que es muy importante. No me di, en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿A quiénes? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Bueno, ¿qué aparece ahí? Ahí aparecen 4 letras: YHWH, Yud, Hei, Bab, Hei. ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Cómo? ¿Sabe que estaba escuchando a alguien que dice que 3 de esas 4 letras, las últimas 3 de esas 4 letras, cumplen en el hebreo muchas veces la función de la H para nosotros? Y la H para nosotros, ¿cómo se pronuncia? Entonces esas 3 son mudas.
Esas tres letras. La única que es realmente que se pudiera pronunciar es la primera. Aunque se repite, pero en la repetición es diferente. Pues le digo yo que esto es complejo y hay que tratar de hacerlo como lo más simple que uno pueda. Pero entonces, YHWH, ¿cómo se pronuncia eso? ¿Cómo? ¿Ah? Si el hebreo no tenía vocales escritas, ellos sí sabían cómo se pronunciaban. No es que nunca conocieron la pronunciación, ellos sí sabían cómo. Porque Dios no le escribió a Moisés en una tabla y le dijo, este es mi nombre. No, Dios se lo dijo, lo pronunció. Entonces Moisés recibió esa pronunciación, esa revelación. Moisés la escuchó. No ve que Dios se la escribió en una tabla. Pero basado pues en el segundo mandamiento de no tomarás el nombre de tu Dios en vano, los israelitas no pronuncian el nombre de Dios. De hecho, sabe una cosa, hay algunos que son tan estrictos en esto que cuando en la escritura no escriben en el español, no escriben Dios, sino que ponen una línea diagonal o un guión y le quitan la I, la reemplazan. Y ellos cuando leen, no leen Dios. Muchos ni pronuncian la palabra Dios. Por eso usted ve que muchos judíos se refieren al eterno. Ellos dicen el eterno, porque ellos tienen una reverencia acerca de ese nombre. Por eso esas 4 letras no le conocemos la pronunciación. Amén. No se le conoce la pronunciación. Hay algunos que han dicho que la pronunciación correcta es Yahvé o Yahweh, como se pronuncia ahora más recientemente, y dicen que más correctamente Yahweh. Otros dicen Jehová. Por eso usted ve en las Biblias que son traducidas por las sociedades bíblicas o católicas aparece como Yahweh, aunque en muchas de las recientes ya no aparece Yahweh, sino que aparece el Señor. Amén. Y en las Biblias que son de tradición, de traducción más de sociedades bíblicas, de iglesias evangélicas, aparece la palabra Jehová. ¿Cuál es la correcta? Eso no lo vamos a ver hoy porque no nos alcanza el tiempo. Dentro de 8 días continuamos. ¿Con qué vamos a continuar dentro de 8 días? Con las 5 variantes del nombre YHWH en la Biblia. Son 5 variables que aparecen del nombre YHWH. Y todo esto lo vamos a hacer, ¿sabe para qué? Para llegar al nombre sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Vamos a llegar allá con la ayuda de Dios. Pero para llegar allá tenemos que hablar de todo esto, porque si no, ¿cómo llegamos? Amén. Entonces, voy a terminar con esto. ¿Por qué? Si les dije que tuvieran en mente, ¿por qué? Si en el Génesis, en el Éxodo, en el Génesis particularmente, digámoslo así, aparecen las palabras YHWH, aparecen. ¿Por qué aparecen si dice que Dios no se dio a conocer a Abraham y a Isaac y a Jacob así? Pero sí aparecen. Algunos dicen que fue como Moisés fue el que escribió el Pentateuco, Moisés sabía, entonces Moisés utilizaba ese nombre. Puede ser. Es como nosotros decimos, hermano, el Señor Jesucristo abrió el mar rojo. Para nosotros sí, porque decimos Jesucristo es el único Dios y todo eso. Pero no podemos, a ver, es que es difícil, pero sí me doy a entender con eso, ¿cierto? ¿Por qué nosotros utilizamos el nombre del Señor Jesucristo? Para aplicárselo
a hechos y cosas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, porque sabemos que Jesucristo es el nombre de Dios revelado para nosotros ahora. Amén. Pero en ese entonces nadie lo conocía así. Moisés, como recibió esa revelación y él fue el que escribió el Pentateuco, entonces por esa razón aparece allá. Pero otros dicen que sí es real, Dios sí habló. Lo que pasa es que cuando se los dijo, no se los dijo con la connotación ni con la intención que se lo estaba diciendo a Moisés. ¿Por qué? Porque hablamos de que Dios reveló un nombre en circunstancias específicas. Por eso decíamos, Dios le dijo a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso, en una circunstancia específica. Yo soy el Dios eterno, en una circunstancia específica. Ahora, cuando Dios va a liberar al pueblo de Israel de Egipto, les dice: este es mi nombre, porque ese nombre está relacionado con salvación. Amén. ¿Está relacionado con qué? Con redención. Amén. Entonces no era que no conocieran ese nombre, sino que lo que no conocían era la intención de Dios al revelar ese nombre. Ahora con Moisés ellos van a conocer la intención, porque Dios, por eso en Génesis 6, donde leíamos ahorita, perdón, Éxodo 6, donde leíamos ahorita, dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, ¿qué? Jehová, YHWH, no me di a conocer a ellos, pero ahora a ustedes sí les voy a demostrar qué implica este nombre. Amén. ¿Qué demuestra este nombre? Este nombre está relacionado es con ¿qué? Con la liberación de que Dios, con él, este nombre está relacionado con el actuar de Dios, con el obrar de Dios, con la actividad de Dios, que es liberar al pueblo de la esclavitud. Entonces vamos a quedarnos aquí. Y dentro de 8 días seguimos con las 5 variables del nombre de Jehová. Vea, hermanos, yo se lo digo de verdad. No se lo diga porque sea yo el que esté exponiendo esto. A mí esto me parece muy importante. Y me parece muy interesante cómo vamos a llegar al nombre de Jesús. Y pues, cómo el nombre de Jesús está total y absolutamente relacionado con el YHWH. ¿Cuál es la relación del nombre de Jesús con el YHWH? Pero es muy importante que no se la pierda, que la escuche, porque si se pierde una, se va a perder. Pónganse de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Qué maravilloso, hermano, que nosotros tenemos al Dios que es y servimos al Dios que es. Gracias a Dios que no estamos sirviendo a los dioses que no son. Gracias a Dios que Él se reveló a nuestras vidas y podemos entender y podemos orar al Dios que es. Usted no le está orando a algo extraño, usted le ora al Dios que es, usted alaba al Dios que es, usted adora al Dios que es, usted le canta al Dios que es, usted le sirve al Dios que es, usted busca al Dios que es, usted siente al Dios que es. Vamos a darle gracias por eso, porque tenemos al Dios que es y no estamos siguiendo a los que no son. Soberano Señor Jesús, invocamos tu nombre y te damos gracias, bendito Señor. Elevamos esta oración delante de tu presencia para darte gracias a ti, Señor Jesús, por tu misericordia, por tu bondad. Señor Jesús, gracias por revelarte, Señor, a nuestras vidas.
por mostrarnos quién eres, por revelarnos tu nombre, por darnos, Señor, este privilegio, Señor Jesús. Tú lo dijiste, Señor, alguna vez: bienaventurado, bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, porque nosotros andábamos, Señor, en tinieblas, andábamos perdidos, andábamos, Señor, a oscuras, pero tu palabra ha sido luz para nosotros y ha resplandecido en nuestro corazón, ha resplandecido en nuestro entendimiento, y hoy, Señor, podemos conocer quién eres. Hoy podemos servirte a ti, Señor, porque tú eres, Señor, tú eres, aleluya, el que era, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Oh, Señor, te bendecimos, te glorificamos esta mañana, esta tarde, te exaltamos y te damos la gloria. Tú eres bueno, Señor Jesús.